Buenos días, Buenos días, ingeniero. ¿cómo están? Bueno, planificaremos la clase de hoy. Analizaremos la producción de cargadoras frontales, tanto a orugas como ruedas, ¿ya? Y los métodos que tenemos a la mano para poder nosotros resolver el problema para determinar las producciones. Como podrán ver, se están desarrollando ya varios equipos, varias máquinas y lo que necesitamos es la participación de ustedes en los estudios de caso, preparando sus producciones, preguntando algunos parámetros que adopten y es importante su participación porque caso contrario, por ahí no están muy seguros de lo que están haciendo. Entonces, esta semana es el examen, el día viernes en la noche, pero hemos quedado que vamos a hacer a las 5 de la tarde para que tengan 6, 7, como están, vienen con laptops, todo no conviene que se recojan muy tarde, ¿no? Entonces, 7, ya 8 máximo, ya estaríamos libres y es una hora todavía, no es muy tarde para poder volver a sus hogares. Eso hemos quedado y así que, por favor, tomar en cuenta. Ahora, los que han quedado haciendo todos sus proyectos, todos no son muchos. Entonces, es importante que aprovechemos que todos los casos se pueden analizar porque somos un número reducido y ideal para los cursos que tenemos de ingeniería. Ese número de 40 a 50 es un número muy bueno, el cual va a permitir personalizar tanto los estudios de caso como los exámenes que cada uno realice y ver en qué le fue bien, en qué le fue mal y qué debe hacer para que podamos nosotros tener una mejor nota de aprobación, pero aprendiendo la materia. Eso es más o menos lo que quería decirles y ahora comenzaremos a compartir pantalla. Bueno, un minutito más y empezamos. ¿Están viendo pantalla? Sí, Ya. Bueno, para poder nuevamente calcular la producción de maquinaria de cualquier equipo de construcción, nosotros ya hemos dado herramientas que ustedes pueden utilizar. Esas herramientas están desarrolladas en una hojita que ustedes la pueden pasar en limpio, en Word, lo que deseen, donde para darme una idea de la producción, yo tengo que empezar con la unidad del ítem. La unidad del ítem del que voy a participar con la maquinaria y construcción. En este caso, tenemos una cargadora frontal, ya sea de orugas o de ruedas. Entonces, para eso, nosotros tenemos que ver qué unidades son las que vamos a utilizar. Aquí vemos metros cúbicos blancos, sueltos y compactados. Los que más se utilizan en carguillo serían los sueltos, pero a veces el carguillo está ligado a movimiento de tierras como excavación y carguillo. Son dos operaciones. La excavación no la podemos hacer directamente con la cargadora frontal porque ese equipo es para cargar, no para excavar, salvo que sea un material demasiado blando. No es recomendable utilizar en excavaciones con terrenos semiduros y duros, ¿no? Porque vamos a
eh, directamente dañar los cucharones de las cargadoras frontales o los vamos a deteriorar antes de tiempo. Entonces, por eso esos equipos son cucharones porque tienen capacidades mayores para cargar específicamente. Entonces, por eso así debemos considerar. Ahora, se utiliza el movimiento de tierras para construcción y para minería. Para construcción vamos a obtener la mayoría en metros cúbicos sueltos por hora o los podemos convertir. Si me dicen, por ejemplo, eso hemos llevado también al comienzo, en la clase introductoria, me dicen, vamos a realizar el ítem de excavación, carguío, transporte, pónganse todo. Entonces, ahí tenemos que utilizar los distintos factores de corrección que están comprendidos en el factor volumétrico y el factor de compresibilidad que hemos llevado al comienzo. Entonces, por eso es importante esta concepción de la producción de la maquinaria y equipo de construcción que repetimos siempre en cada máquina, para que les quede grabado cómo se puede calcular de cualquier máquina. ¿Ya? Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan. Aquí tenemos, ¿no?, que al tener las unidades en minería me van a dar en toneladas. En toneladas me van a dar. Entonces, ahí ya la capacidad, tengo que ver qué capacidad admisible puedo cargar, ¿no? Y a una altura. ¿A qué altura? Entonces, estas alturas están pensadas en darle facilidad de carguío a la máquina. O sea, que no puede haber una máquina que no alcance llenar una unidad de gas casero. Todas tienen esa tolerancia de esa altura para poder hacer el carguío a una unidad de casero. Entonces, aquí, como ya hemos visto, no vamos a empezar a repasar, solamente veremos las dos fórmulas que tenemos ya en carpeta para calcular la producción de cualquier máquina. La primera, como hemos visto aquí, está ligada a una producción que tiene una capacidad de la máquina, factores de corrección, una unidad que utilizamos constante de 60, si es que tiempo de ciclo está en minutos. Si estuviera en segundos, esto es 3600, es decir, 60 por 60. Si voy a ponerlo en horas, esto no habría 60, y este sería en horas. Ese es el concepto complementario de esta máquina. En cambio, esta otra tiene una producción que ya me da en alguna tabla, en algún ábaco, en algún gráfico que me dice para compactar, para cargadoras frontales tienes que utilizar estos ábacos. Y yo obtendría este PM, ¿no? Como lo he obtenido también de catálogos, el C y el TC. ¿No? Ahora, si yo puedo medir, yo podría medir, este es más fácil de medir porque tengo C, tengo TC y esto lo voy a calcular. Igual aquí tendría que medir el PM, ¿no? Pero el PM es metros cúbicos sueltos, digamos, por hora o toneladas por hora. Entonces, tendría que cuantificar la cantidad total en metros cúbicos o en toneladas que se hace en una hora, o cuantificar un determinado terreno, qué volumen tiene y en cuántas horas yo estoy moviendo esa carga de material a una unidad de casa. Entonces, se puede medir ambos, ¿no? Y ya sea con la capacidad y el tiempo que vamos viendo de cada ciclo, esto lo podemos hacer. Por ejemplo, si analizamos un video
o nos vamos al terreno y nos sentamos cerca y vemos todo el ciclo, podemos calcular el tiempo. Podrías registrar en cuántas viajes del cucharón estoy llenando una tolva. Tengo que conocer la capacidad del cucharón, tengo que conocer la capacidad o volumen que puede transportar la tolva de esa unidad de acarreo, y yo puedo calcular en cuántos viajes voy registrando cada vez, cuántos viajes hace y en qué tiempo, ¿no? Hasta que parte nuestra boqueta o unidad de acarreo. Entonces, eso se puede hacer presencialmente o también se lo puede hacer observando los videos. Pero para observar videos necesito identificar claramente el tipo de cargadora frontal y el tipo de unidad de acarreo. Porque si no tienen esa información, de nada les va a servir. Solamente puede servir el número de viajes. Ha hecho 4 viajes, ha hecho 3 viajes, pero no sabemos la producción porque no conozco ninguna información de ambas máquinas. Entonces, esa es una forma de practicar observando videos. Entonces, tenemos que darnos todos los medios para poder nosotros ajustarnos a una simulación de producciones que podamos calcular y no tomar a ojo ciego cerrando los ojos, quiere decir, una producción que he obtenido de una revista, un libro, etc. Por eso es importante que esta teoría esté muy enraizada en un ingeniero calculista, especialmente de planificación de movimiento de piezas y además en los costos, ingeniería de costos. O sea que todo eso entra, al final se traduce en cuánto tiempo estoy moviendo y cuánto me cuesta. Entonces, por eso es importante que estas dos fórmulas las conozcan de memoria, ¿no? De memoria. Hemos hablado también que en los precios unitarios que encontramos en la web, en las revistas, etcétera, están dados con rendimiento. Dice horas por metro cúbico. En cambio, estas pueden ser metros cúbicos por hora, horas por tonelada, toneladas por hora. Entonces, encontramos el inverso. O sea, si yo encuentro el precio unitario, un rendimiento de una máquina, 1 sobre ese rendimiento voy a obtener la producción que ha considerado. Como verán, debería haber coherencia entre una cargadora frontal y las unidades de acarreo, porque una cargadora frontal puede ser de orugas o de ruedas, tiene un costo horario que seguramente, pónganse que sea $40 por hora. Y una unidad de acarreo, dependiendo de la capacidad de su tolva, de 6 cubos, 8 cubos, 10 metros cúbicos, 12, etcétera, tendrán diferentes costos horarios. Entonces, ya se ha estudiado que la relación entre la capacidad de una cargadora frontal frente a una unidad de acarreo con su tolva tendrá que ser 1:4. Si la cargadora es de 2 metros cúbicos, se recomienda que la unidad de acarreo sea de 8, ¿no? 4 por 2, 8 metros cúbicos. Si fuera 1,5, 6. Si fuera 1, 4 metros cúbicos, ¿no? Y así, más o menos, es la relación que en lo posible así debería ser. Puede subir o bajar esto en función del número de las características del obrador. Puede ser más dificultoso cargar, avanzar una distancia de acarreo, que lo vamos a ver en el layout. Entonces, el layout es muy importante también para poder utilizar esa herramienta
de planificación y a la vez me va a servir para calcular la producción. Hasta aquí, ¿entendido? Entonces ya hemos visto que se requiere la capacidad de la máquina, que está dado por fichas técnicas, los factores de corrección, que son factores generales y factores particulares. En factores generales tenemos que ver del sitio, vuelvo a repetir, y factores particulares serán para cada máquina. En este caso tenemos que analizar para las cargadoras frontales qué factores particulares se pueden presentar. Y luego tenemos el tiempo de ciclo que vamos a tener que estimar, y el tiempo de ciclo siempre es la distancia recorrida entre la velocidad, aplicando la famosa fórmula velocidad igual espacio sobre tiempo, que nos da velocidades medias. Entonces de ahí voy a obtener el tiempo que me lleva simulando un recorrido que va a tener la máquina, con acarreo o sin acarreo, ¿no? Vamos a ver ahora. Y finalmente están los factores de corrección, ¿no? Que son particulares. Para esa máquina tengo que ver qué factores son los que utilizo. Y ahí entro realmente ya a hacer el análisis de la producción de cargadoras frontales. ¿Listo? Estos esquemas que estamos viendo son los que se utilizan en el campo, en el trabajo de operación, y pueden ser en forma circular su recorrido, puede ser perpendicular o puede ser en B, ¿no? Esto no es tan fácil identificar, pero tanto observar vamos a poder analizar estas tres que tenemos, que serían sin acarreo. Con acarreo quiere decir de que se mueve aquí, carga, y tiene un recorrido desde aquí hasta llegar a la unidad de acarreo. Este recorrido tiene una longitud que no debe sobrepasar algunos límites. No podríamos pasar más. Entonces, ¿qué operaciones podemos observar en estos dos gráficos que cuando tengan movimiento se vuelven layouts? Esto tiene, aquí está donde debemos cargar, y de ahí se mueve, cargo hacia atrás, lleno, adelante, lleno, y he cargado la unidad de acarreo que está ahí. ¿Listo? ¿Cuántos serían entonces? 1, cargado. 2, cargado. Descargo. 3, vacío. 4, vacío. Entonces hay 4 operaciones que utilizan diferentes velocidades. Este recorrido sería el que debo cuantificar, ¿no? Esto varía desde 3 hasta 10 metros, más o menos. Este es recorrido, no el radio, es recorrido. ¿Ya? Entonces, se adopta generalmente un valor de 6 metros, pero puede variar de acuerdo a lo que las características del obrador, cómo están cargando. Ahora, pueden haber un número de cargas en un sentido, con otras características de otro sector próximo, con otras características, pero siempre se van a repetir o sin acarreo o con acarreo o mixto. Empiezo así y acabo así, ¿no? Empiezo sin acarreo y acabo con acarreo. Entonces, por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de esa situación. Bueno, entonces, cada uno decide qué es lo que va a hacer, y para hacer un proyecto tenemos que ver dónde vamos a cargar. La cargadora puede estar en bancos de préstamo, puede estar también en lugares de mezcla de materiales,
puede estar en el botadero que está manipulando material acopiado y lo lleva de un lugar a otro dentro del botadero, ¿no? O material apilado que va a ser utilizado para cualquier otro fin. Podría ser para material de capa base, material para capa subbase. Puedo alimentar una chancadora, ¿no? Una vez de que he obtenido el chancado ya clasificado, está apilado y esos materiales los puedo cargar para transportar material de capa base, de capa subbase. A veces la cargadora frontal se utiliza también para cargar fusiles. Nos levanta, cargar tubos, ¿no? Para llevarlos hacia la zanja. Quizás no es lo más apropiado, pero si no tengo otro equipo, es el único que podría hacer eso, por el tamaño del cucharón que tiene. Entonces, por eso es importante analizar, ya sea el primero que he visto aquí, ¿no? Que con curvas, este otro también, aquí, que viene, va adelante, descarga, vuelve atrás, descarga y descargado. Entonces, tengo aquí 4, pero más reducidos que estos 4 que habíamos tenido aquí. Aquí son similares estos 2, porque aquí estará la unidad de acarreo también. Entonces, en función de eso, es lo que vamos nosotros a construir, cómo pensamos que va a trabajar la cargadora frontal y yo obtendré su producción. Eso es muy importante que me entiendan. Entonces, esta adopción me va a dar la forma de cálculo. ¿Aquí alguna pregunta? Bueno, aquí está, ¿no? Un esquema, un layout en corte que está dando a conocer cómo operaría esta cargadora frontal a su edad en una volqueta. Ahí está por lo menos de 8 cubos por el número de ejes. Y ahí está cargando, pero ya entramos con algunas características. Aquí tengo la capacidad del cucharón. La capacidad del cucharón va a ser afectada seguramente por el tipo de material. Tengo un tipo de material apilado que es arcilloso, será diferente a un arenoso y diferente a un material chancado, ¿no? O un material proveniente de una explosión o excavación con dinamita. Nos va a dar diferentes tamaños. Entonces, de ahí la capacidad del cucharón es importante. Ahora, ya las normas SAE, que vuelvo a repetir, son normas que en inglés dicen Sociedad de Ingenieros Automotrices. O sea, miren, en otros países el control social o los mismos avances tecnológicos fuera de laboratorios, institutos como los nuestros que tenemos en la facultad, son controlados por la sociedad de ingenieros. Esa sociedad de ingenieros dividida en ingenieros como nosotros tenemos aquí, colegio de civiles, colegio de ingenieros mecánicos, colegio de ingenieros eléctricos, industriales, etcétera, pero todos agrupados en la CIV. Allá igual, hay eso, hay su sociedad de ingenieros. Estos automotrices son los equivalentes a la sociedad de ingenieros mecánicos que tenemos en Bolivia, ¿ya? Entonces, miren, estas entidades están involucradas en el quehacer diario con el que comemos los que trabajamos profesionales en estas áreas. Entonces, tenemos que estar atentos al estado del arte de las cargadoras frontales, estado del arte de las volquetas, etcétera, o unidades de acarreo en general. Ese es el aporte que debería dar la sociedad civil y en especial los profesionales que nos dedicamos al movimiento de tierras, a
conocimiento de las máquinas y a determinar los costos. El ingeniero que maneja bien maquinaria tiene que manejar bien costos. Tiene que. Lo que otros ingenieros que no manejan bien pueden estimar muy referencialmente utilizando herramientas que conocemos, pero improvisando análisis. Ustedes aquí aprenden a hacer el análisis. ¿Qué es lo que ocurre y cuánto estimo esa simulación me va a ocasionar en tiempo y en costo? Espero que me estén captando todos lo que quiero decirles. No quiero decir que es la materia más importante del mundo, pero cuán importante es para poder planificar una obra. En toda obra hay movimientos de tierra. Como la topografía se utiliza en todas las obras, aquí también los costos están en todas las obras. La maquinaria no estará en todos los ítems. ¿No ve? El equipo, sí, quizás, la mayoría. Se requiere un equipo para poder hacer. Pero generalmente la maquinaria se utiliza en obras pesadas, donde los volúmenes son grandes. Y entonces ahí ya el trabajo manual está postergado porque resulta antieconómico en vista del volumen de obra que debo hacer. Recuerdan que en estudios de caso les decía, a ver, vean por favor su lista de ítems. ¿Qué volumen tenemos? Si son 20, 30, 100, 200, 500 metros cúbicos, ¿no? Y tenemos una producción de 30, entonces no para 30 metros cúbicos por hora, no podríamos pasar ni 10 o 20 horas o 30 horas que vamos a contratar la cargadora frontal en un caso u otra máquina también. Entonces, ahí sí, si aumenta el volumen, 2.000, 3.000 metros cúbicos que hay que hacer ese cálculo, entonces, para apilarlo todo, debemos utilizar maquinaria pesada. O, si no, si es chiquitita, Bobcats. De ahí que han salido los equipos que ustedes, o máquinas que han podido utilizar todavía en las alternativas 1, 2, podría haber hasta 3 alternativas o más. Pero el proyectista ya tiene, con la experiencia que ya adquirió en otros proyectos de movimiento de tierras, decir, esto es el que se recomienda. ¿No? Bueno, eso es más o menos lo que dice el enfoque teórico de esa materia. Entonces, aquí está. Esto sería, entonces, importante, ¿qué es? Tener un layout de la obra. Por eso hemos practicado el layout de mi obra y luego el layout de cada ítem. Entonces, es de la obra y son de las operaciones que se realizan. Cómo excavo, cómo cargo, cómo extiendo el material, con qué equipos, cómo voy a verter el hormigón premezclado, etcétera. Debo conocer el layout. Y si hago el layout, ¿cómo me están ofertando? Digamos, viene Zedimix y me dice, yo le cobro 700, digamos, bolivianos por un metro cúbico de hormigón premezclado. Viene otra empresa, Porte creo que es, ella me dice 800. Yo digo, ¿cuál? Esa le voy a comprar más barato, pero se dan cuenta que está tardando en llegar cualquier cantidad. Eso quiere decir que está trayendo de más lejos para poder entrar al mercado. No está ganando mucho. Uno se va dando cuenta todo eso si analiza las producciones de cada uno de los equipos. Entonces, por eso es importante que hagamos el layout, y el layout debe tener distancias, velocidades, características, por qué puntos importantes vas a coser. Como han hecho ustedes en carreteras para trazado geométrico, en carreteras 1, hacer el trazado geométrico, y dicen que debe pasar por algunos puntos principales la carretera, entonces igual aquí debemos pasar por algunos puntos sí o sí en algunas obras. Debo pasar por un puente y ese puente
tengo que utilizarlo. No hay otro lugar que pueda pasar. Entonces, ¿qué características tiene ese puente? ¿Cómo, qué peso puede soportar? ¿Qué ancho tiene? ¿Cómo voy a ingresar a él? ¿Está bien su accesibilidad? Al salir, ¿tiene la pendiente suficiente para que no tenga problemas mi unidad de acarreo? Entonces, todo eso se va analizando con el layout. Y cada máquina y cada operación puede tener su layout, como lo estamos viendo aquí de una cargadora frontal, pero no está sola, porque la cargadora frontal carga unidades de acarreo, recibe el material apilado de otras, puede ser de otras máquinas, como topadoras, como excavadoras que van dejando los materiales y la cargadora carga bien. Con eso, ¿me han captado lo que quiero decirles hasta ahora? Por favor, pongan su manito, o si no, no pongan su mano, sino el que quiera la pregunta, hágala. ¿Qué es lo que duda o comentario para que yo les dé participación? Adelante. Bueno, por lo visto, creo que todos han entendido, o nuevamente muchos no están en clases y otros son muy tímidos, ¿no? El ingeniero es el líder en la obra. Si no tiene voz de mando en la obra, cualquier cosa puede ocurrir. Milán Lucana, a ver, te escucho. Milán, pues no has levantado la mano por inercia, ¿no? Ya. Entonces ahora vamos a ver uno de los métodos que vamos a hacer estimando parámetros. Entonces se llama el método empírico. El empírico utiliza las dos fórmulas, ¿no? Para distintos parámetros. Aquí la capacidad tiene una capacidad de esa C que viene aquí. Esa C es la capacidad nominal por un factor de cargabilidad. Este varía según el material. Y aquí está la capacidad nominal que voy a obtener de catálogos de la máquina. Si no tuviera catálogos, ¿qué haríamos? Tendríamos que medir y estimar un cálculo volumétrico ya teórico de esa capacidad de ese cucharón. Al-ras, obvio, Al-ras podría calcular largo, ancho y una altura con una sección trapezial lateral y listo. Puedo estimar aproximadamente, porque no sé, no está bien, es una máquina que no lo hemos podido encontrar su catálogo o no he podido determinar o no encuentro. Como nos ha pasado en JTP, que buscamos, y no hay para una retroexcavadora mixta, la cuchara y el cucharón tiene. Ese cucharón trabaja como cargadora frontal, ¿ya? Y la cucharita como una retroexcavadora. Me dan el de la cargadora frontal, me dan la capacidad del cucharón, pero del chiquitito no me lo dan, de la cucharita. Entonces hay que buscar, pero si no, tendría que medirla en obra. Entonces ahí está. Aquí el factor ya lo tengo, ¿no? El factor lo tengo. ¿Qué más tengo que estimar en este caso? Voy a obtener los factores de corrección generales y particulares. Miren, dice factores generales, ya lo hemos estudiado, factor de elevación y temperatura, factor de tiempo efectivo, factor de operador, y aquí están los factores de carga, de compresibilidad, factor de corrección, de compresibilidad y factor de volumen de conversión, factor volumétrico de conversión, que cuando hay una flotilla se utiliza. Si estoy una flotilla, la mínima sería una cargadora frontal y una unidad de acarreo que podría ser una boqueta. Entonces, los dos, si no tienen las mismas unidades, no tendría que utilizar uno de estos factores, que sería el volumétrico, que convierte metros cúbicos banco en metros cúbicos sueltos.
Pero si estoy con esa cargadora parte de un movimiento de tierras que comprende de lleno terraplén, seguramente el producto va a ser metro cúbico compactado. Entonces ahí entra este factor de compresibilidad para convertir metro cúbico banco, metro cúbico compactado o viceversa. ¿Listo? Entonces, esto es lo único que hay que tener cuidado para poder aplicar esas dos, porque después vienen todas las demás de acuerdo a lo que está a la hora. Y hemos dicho que el operador en lo posible debería ser excelente para todo, pero no se encuentra así. Generalmente decimos, ¿cuánto quieres cobrar? 5,000 mes. Oh, que pues no, yo te pago 2,000. Y viene su primo que lo había visto hacer. Yo sé, yo puedo trabajar, ya trabajar. Y ahí la producción baja, pero que un 30, 40% de lo que hubiera hecho el que sabía, el que estaba capacitado y no el que han improvisado. Esto se da en toda tarea de la vida, en toda profesión. Si no tiene experiencia, ese factor del profesional, del técnico, de la mano de obra calificada, siempre va a ser bajo. Si nunca ha hecho un reboque bien hecho, ¿cómo va a ser un reboque de un edificio? Los muros de reboque de un edificio, ¿no? Si nunca ha utilizado la máquina esa que puede ayudar a hacer más veloz ese reboque, que proyecta el estuco yeso hacia la pared, no va a ser constante en sus espesores, pese a que deje maestros. Entonces, miren, ahí se nota este criterio que ustedes deben tener general. Tendrán que ver muy bien. Entonces, generalmente nosotros para las obras podemos tomar más o menos muy bueno, digamos, ¿no? Porque no se olviden que el que planifica el precio referencial tiene que utilizar las mismas herramientas que utiliza el que planifique el costo de la propuesta. Son similares los métodos que podrían utilizar y herramientas son las mismas. Algunos son de criterio, sí, criterio y experiencia del proyectista. Entonces, el más capo de los proyectistas tendría que ser el que prepare el precio referencial y no el sobrino del dueño, que no tiene ni experiencia siquiera, prepara los costos, ya, y él prepara. Analicen ahora los precios que tenemos en la vida diaria, en los estudios de caso, cómo obtenemos. ¿Estarán racionalmente elaborados o no? Entonces, por eso no se puede improvisar, colocar factor general tanto, ¿no? Hay que ver. Y el particular, las cargadoras frontales en general, que son medianas y pequeñas, no tienen factores particulares, no los tienen. Pero cuando hay para minería grandes, sí los tienen. Estos los tienen y estos otros no. ¿Listo? Entonces, miren, esto ya me está dando las características. Aquí, al intento puse esto. Es una sección de un camión que está trayendo paja. Entonces, aquí la densidad del material también afecta. Aquí se ha sobrepasado, miren cómo. Así viene por el altiplano. Y así van moviéndose, van volando y vienen corriendo. Entonces, aquí ha sobrepasado esta capacidad que aquí Colmada me decía, ¿no? Pero es por la densidad al llevar paja. Si llevo plomo, seguramente aquí abajito estará aquí atrás, ahí estará en la tolva esa cantidad y es también mucho menor a la que tendría la capacidad al ras. Aquí está con celeste lo que está la roca y es mucho menor a la capacidad nominal. Esto también se debe estudiar. Entonces, la densidad del material tiene que ver en su peso y tendrá que ver para ese análisis. Y ahí está.
Ahora voy a estimar el tiempo de ciclo por ese método empírico. Entonces, la información me dice que 0,35 minutos yo puedo obtener para el tiempo fijo. Si es sin acarreo. Si es con acarreo, hay que aumentarle 0,10 más y voy a obtener ese valor de 0,45. Entonces, según esta literatura que se va repitiendo en la mayoría de los casos, ¿no? Hay muchos valores que no se los revisa o no se los quiere revisar porque los consideran demasiado sencillos. Pero un proyectista debería decir, ¿por qué 0,35 a 0,45? ¿Será así? ¿Por qué 0,10 minutos? Le aumenta cuando hay acarreo. ¿Qué longitud ha ido? ¿A qué velocidad ha ido? Y luego yo puedo sacar globalmente este tiempo de ciclo, pero de ahí cómo voy a discriminar el tiempo fijo. Sino es ver que alguien que ha hecho una investigación y quién no, que como el propietario, diré el proveedor, el fabricante, que se da cuenta que siempre hay constante una pérdida de 0,45 cuando hay acarreo o 0,35 que siempre hay, no puedo eludir ese 0,35 y he medido las velocidades, todo en laboratorio, ¿cómo les diré? En pistas de prueba, etcétera. En otros países hay laboratorios para todo, sin andar lejos en el Perú. Antisísmicos hacen casitas y las ponen moviendo por las características del sismo que podrían medir y qué resultados dan esos cuartitos que construyen de adobe o de algún otro material y van tomando investigaciones. Nosotros tenemos el Instituto de Hidráulica que también está capacitado es apropiado para hacer pruebas de hidráulicas, de laboratorio de hidráulica. Nosotros hemos hecho del río Choquillapu, del embovedado, hemos hecho modelajes para poder medir. Y ahí muchos ingenieros que han sido algunos docentes trabajaban como investigadores y ahí se hacía. Ahora no tengo conocimiento qué trabajos también hacen, porque es un instituto muy importante que tenemos, igual que el de ingeniería sanitaria y el de resistencia de materiales. Pero así se debería hacer. Hay en Estados Unidos pistas donde Caterpillar, Komatsu van haciendo pruebas con sus equipos. Van viendo si han mejorado los parámetros o no, si el estado del arte de esas máquinas no está dando pasos gigantescos, no solamente el control con GPS, sino también con el movimiento de las operaciones que se realizan. Entonces, por eso es importante realizar estas pruebas que el proyectista, cuando los volúmenes son pequeños, los adoptamos. Y a veces nos equivocamos, pero como el volumen era poco, el costo no ha influido mucho en el costo de la obra. Pero ¿qué pasa si el movimiento de TIES es grande? Ahí sí va a influenciar bastante en el costo. Bueno, el tiempo fijo, entonces aquí ya tienen una idea. Está entre esos parámetros. Veremos qué dice otros fabricantes en sus manuales. Y aquí tiene el tiempo variable, que es parte de este tiempo fijo que hemos visto aquí. El tiempo variable está en función de la IOD. Aquí, por ejemplo, hay 4 operaciones. Con acarreo hay 6 operaciones. Cargo, cargada, llena y recoge con acarreo. Ese es, sean 1, 2, 3, vuelvo, descargada, vuelvo así y me vuelvo a ubicar hasta que vuelva a cargar. Entonces son 6. En este caso son 6. En este otro caso 4. Entonces aquí veremos el tiempo de ciclo. En esto sería 4 y aquí están
6 en total, ¿no? Dependiendo de cuál es, de 4 o de 6, estoy estimando yo. Aquí está la distancia sobre velocidad. Distancias de cosida, ¿a qué velocidades de cosido? Cargada o descargada. Descargada no tiene peso, siempre es mayor la velocidad. Pero puede ser el mismo de cosido, y generalmente es. Y aquí, si voy a tener en minutos, tengo que poner multiplicar por 60. Ya, eso es. Ya, entonces aquí está velocidad, está en kilómetros por hora. Entonces aquí la distancia también tendré que poner en kilómetros. Entonces, si son 50 metros, 005, ¿no? Y así voy a obtener los tiempos. Sumados todos estos tiempos, me va a dar el tiempo variable. Ya tengo el tiempo fijo, sumo los dos y obtengo el tiempo de ciclo. ¿Listo? Eso es el método. Entonces, importante es de que yo trace esto y no decir tomaremos un promedio. Si no conozco el lugar, todo, entonces estoy a ciegas, ¿no? Estoy a ciegas, ¿dónde voy a cargar? ¿Cómo es? ¿Qué trabajo tengo que hacer? Tengo que estar inmerso, leerme todas las especificaciones, ir al terreno, hacer preguntas en las reuniones donde se pueden hacer al que está licitando, para que yo no me equivoque en esta adopción de cualquiera de esas dos, o en el caso de cualquier otra máquina, su layout también. Aquí, por favor, ¿han entendido lo que he planteado? Me gustaría que pongan su manito si han entendido y voy a pasar la lista de más. Si no, preguntas también, no hay problema. Ya, a ver, Coleman, Colque Pedro, ¿tienes alguna pregunta? Gastón Laura. No, ingeniero, solo que no puedo levantar la manito Ya, debido a que estoy pero con el no, celular. ¿todo bien? Todo bien, ingeniero, sí, sí. Ya. Yo creo que esa clase ha hecho un resumen de lo que deberían conocer en maquinaria, ¿no? En el Sí, examen va a perdón. entrar hasta costos horarios, pero puede haber alguna pregunta conceptual de producciones en la parte introductoria y de los equipos que hemos llevado hasta ahora. Sí, ¿quién tenía la palabra? A ver, ¿quién pidió? Diré. Sí, perdón, ingeniero, buen día. Ya, adelante. Eh, en el tiempo variable, eh, aquí en la ciudad, digamos, en nuestro estudio de caso en JTP, cuando hacemos edificio en el ítem de demolición, siempre vemos que en la ciudad hay trancaderas o marchas así. ¿Cómo podría yo considerar ese tiempo, digamos, cuando va a votar y está ahí parado? Entonces, ese tiempo, ¿cómo lo consideraría, ingeniero? Ya. Primero, a ver, si vas a estar de acuerdo, me dices, ok, ¿ya? ¿Crees tú que debes planificar bien tus trabajos primero pensando que no va a haber ningún problema de bloqueos, de trancaderas, como dices, congestionamiento de tráfico o etcétera? ¿Tú crees que eso se debe planificar? ¿Sí o no? Sí, sí, ingeniero. Sí, ¿no ve? O sea, hay que Sí, planificar todo. Ya. Ahora, ¿qué pasaría si hay un bloqueo? ¿No? Lo que tú tienes que ver que estás analizando tu tiempo de cardio, tiempo de acarreo, tiempo de retorno de tu misma máquina con este layout, con el segundo, ¿no? En esta máquina estoy hablando, porque de volquetas, esa sería la que nos traiga el problema de en la unidad de acarreo, iba a pasar por un puente y han bloqueado el puente. Listo, no me han dejado pasar.
Entonces, ahí se destruye toda la planificación que has realizado, pero tendrías que tener plan de contingencias, ¿no? El plan de contingencias implica qué pasa si aparece una amenaza de bloqueo, ¿no? Ahora, ¿tú crees que puede ser planificado eso? Yo podría planificar si hago un estudio, digamos, estoy haciendo, por decir, cerca a la población A, por no decir un nombre, A, y tengo que averiguar cómo es la población A, ¿no? A mí me han ofrecido trabajos relativamente económicos que yo podía haber ganado harta plata. Me dijeron, ingeniero, queremos que se haga cargo de tantos proyectos en el Chapare. ¿Por qué creen que no he aceptado? A ver, dígame, ¿cuáles serían los aspectos negativos de haber aceptado si hubiera aceptado? Poner en riesgo muchas cosas, hasta mi vida podría ser si no hay autoridad que me pueda quejar si alguien abusa conmigo. Podrían abusar los obreros, podrían abusar los que tienen la máquina o los mismos vecinos que pueden bloquear y yo no pueda quejar a nadie. Entonces no acepté directamente. Otros han debido aceptar. ¿Qué habrán hecho? ¿Habrá sido exitoso? No, era una entidad, una ONG que tenía hartos trabajos, pero que uno va analizando esos factores. En este caso, yo tendría que ver que esa población A, ¿cómo es? Tiene muchos problemas, ¿no? Cada vez bloquean o no, reclaman, no les hacen caso, etcétera. Pero ahora todos bloquean por todo lado. O sea, si es así, la pérdida no solo es para los que transportan soya, transportan carga al exterior, no, que son pérdidas millonarias, ¿no? Es también para los que están construyendo en una obra y no pueden tener yo el acceso a la obra completamente a todo el obrador. No lo puedo. Entonces, por eso los proyectos de riego hay que hacerlos con mucho cuidado, porque los proyectos de riego no son mejor pagados que un proyecto normal en general, porque hay riesgo de que uno de los campesinos que gigantes puede decir, no, yo quiero que pase por aquí, pero no, no puede pasar por ahí hay una quebrada. No, yo quiero por ahí. Lo demás a mí me sirve. ¿Qué hacen ustedes? Tienen que irse por ese lado cuando ya el proyecto estaba por el centro. No hay a quien quejarse a nadie, no hay ley propiamente. Es la voluntad de la gente que va a ser beneficiada todavía con el riego y un dirigente que les diga, ya pues compañeros, haremos eso, haremos el otro, por favor, vamos a perder eso. Y así se han perdido bastantes créditos extranjeros. No créditos, sino donaciones, inclusive, que no se ponen de acuerdo. Entonces, esos aspectos humanos ya no se pueden planificar completamente. Tendrías que pensar que si en una ciudad está en las volquetas, tiene una velocidad de 10 metros cúbicos, 10 kilómetros por hora, diré, entonces le puedo poner 8 kilómetros por hora, preveyendo que acumulando esas 2 kilómetros por hora que no he tomado en cuenta, sea el perjuicio por algún pequeño bloqueo de un par de días, si es una obra grande. Pero si es una obra pequeña, tengo que suspender, no me queda otra, tendría que suspender, ¿no? Pero a veces, si los largas a los de la mano de obra afuera, gracias señores, luego no consigues obreros de esa capacidad que tenías. Entonces, a veces se les tiene que seguir pagando. Y no puedes decir, porque ahora lo que han hecho es poner al empresariado contra la pared. Antes habían 3 meses, 89 días que el trabajador podía estar sin derecho a finiquito con el asunto de 3 sueldos por desahucio, ¿no? Y en cambio, ahora es al mes, ¿no? Entonces, todo un lío. Un ratito voy a contestar un teléfono porque tengo un asunto judicial ya hoy día. Un ratito, espéreme.
Bueno, eso es lo que más o menos me he explicado y esa es la forma de analizar, pero ya lo imprevisible no puedes tomar en cuenta, ¿no? No, estudiar sociológicamente una población es más difícil, ¿no? Porque no sabes las actitudes, van cambiando en función de los dirigentes, el aspecto político y demás, que a veces es impredecible, ¿no? Ya. Primero tomaré listita. Por eso es importante, o sea, tener muy claro lo que tengo que hacer, sea el proyecto que sea. ¿Ya? Dame un ratito, mi celu está. Entonces, creo que la responsabilidad con que se encara un proyecto depende netamente del proyectista. Hágase la obra civil que se haga. Entonces, si uno estima demasiado mal algunos parámetros, entonces con seguridad que va a tener serios problemas, ¿no? Serios problemas luego en la construcción. Ya. Bueno, continuaremos. Ya he tomado la primera lista. Y ahí está. Esto lo hemos podido ver. Si nadie más tiene alguna pregunta, bajen sus manitos y yo creo que podemos seguir adelante. Vamos a ver ahora qué pasa con dos de los proveedores de maquinaria. Aquí tengo el manual CAT 42, donde voy a desarrollar el método de producción de cargadoras frontales y como verán divide en cargadoras de ruedas y cargadoras de cadena. ¿Ya? El que desarrolla más es el cargador de ruedas, que es la que se utiliza más en área urbana. Inclusive en algunos ríos se podría utilizar, pero las cargadoras de orugas se utilizan más en ríos también. ¿Ya? Entonces pincharé ahí. Y aquí, si veo el contenido, yo les estoy enseñando cómo yo lo veo que ustedes deben estudiar estos manuales. Tienen que saber cómo los ojean y pueden darse cuenta de qué partes tienen. Aquí en el contenido o índice me dan una pauta de cada uno de ellos. Aquí están los de cargadoras de ruedas que tienen características de las cargadoras de ruedas, sus especificaciones, su información sobre rendimiento, ya me da algo, ¿no? Rendimiento es el inverso de la producción, ya me estaría hablando aquí aparentemente de producción. Dimensiones de la máquina, esto lo sabemos porque en operación puede haber que el ancho no me permita entrar a algún lugar. Y eso me ha pasado. En un deslizamiento, el alcalde, hablábamos directamente con Juan de Granado esa vez, me decía, ingeniero, tienen que meter. Sí, le digo, pero alguien ha debido hablar en obra, ¿no? Que yo llegué temprano, esto de las 6 de la mañana, creo él, llegó a las 8 y ya volví a mi oficina y él me llamó, me dijo, ingeniero, ¿por qué no meten una topador? Es importante, o sea, alguien le ha dicho, porque es abogado, no tenía por qué saber. Le digo, no podemos meter por el ancho, pero métale, pero no puedo.
Si meto, voy a tener que demoler casas para poder entrar por esa vía hasta el fondo. Entonces, ya he mandado ya la retroexcavadora que ya está trabajando. Ah, está bien. Así era. No podía decir me he equivocado y es así. Bueno, pero así es. Se puede haber alguna información de dimensiones que me puede dar una pauta. ¿Cómo se clasifican según la norma de la Sociedad de Ingenieros Automotrices los cargadores? ¿Y qué me sugieren para selección de máquinas? Dice factores de tiempo de ciclo, es más grande esto, factores del tiempo de ciclo, carga de camiones, factores de llenado del cucharón, un problema de ejemplo, método alternativo para la selección que han planteado, qué nomogramas me plantean que me puede ayudar y cómo voy a seleccionar la máquina y qué accesorios necesito para esa máquina, qué características tienen los cucharones de las cargadoras de ruedas, cómo selecciono el cucharón más apropiado, qué herramientas me dan y qué tiempo puedo estimar yo en acarreo o retorno. Lo que estamos hablando nosotros de las operaciones, 4 operaciones, 6 operaciones, ellos plantean acarreo y retorno y gráficas de tiempo de desplazamiento. Me pueden decir, tu tiempo de ida es tanto, de vuelta tanto, de cargada tanto, descargada tanto. Y aquí entramos en una serie de gráficas que están hasta llegar a unas tablas de producción, que son las que conocemos y a veces las que más utilizamos. Y qué herramientas necesito y algunos estados del arte con acopladores modernos que nos recomiendan y cómo vamos a utilizar las cargadoras aplicadas a rellenos sanitarios, por ejemplo. Está en la última parte. Entonces, eso es lo que primero yo hago. Entonces, empezaré a ver qué pasa con las cargadoras de ruedas. ¿Qué características tienen? ¿No? Entonces, aquí van dándonos los fabricantes todas las características que debemos tomar en cuenta en una cargadora frontal, que lo hemos visto más en la ficha técnica que habríamos hecho en las clases anteriores que hemos visto sobre características de estas máquinas. Bueno, entonces aquí me dan y yo sigo analizando qué más. Y aquí vienen, como en todas las máquinas que presenta Caterpillar, los modelos que están en esta parte, todos los modelos. Y aquí están todas las características de cada uno de esos modelos. Desde la potencia, como ven aquí, ahí está la potencia, ¿no? Neta y bruta. Esa neta sería utilizable, ¿no? Y esta otra, la bruta, de 55 HPs a 52 HPs. A ver, dividan 52 entre 55, ¿cuánto les da? 52 entre 55. 0,94. 0,94. ¿Ve? Miren, ya estoy tomando una cantidad de la potencia útil. Está a 16% menor que la potencia nominal, ¿no? Y ahí está, ¿qué más nos puede servir? Dice velocidades de avance, velocidades de retroceso. ¿No ve? Entonces me están dando las velocidades que yo tengo. A mí me interesan en kilómetros por hora. Estoy poniendo de una máquina, la pueden poner ustedes, y dice de 7 kilómetros por hora y en otro 20 kilómetros por hora. Ya vacío, ¿no? Podría ser. Entonces, de 7 a 20, yo puedo tomar 7, si soy una persona que es conservadora, o puedo poner 10, 12, etcétera, pero en función de otros proyectos que haya hecho yo.
y haya medido la producción. Entonces, todo proyecto que inicien ustedes deben registrar la producción de cualquier equipo que esté utilizando. Entonces dice, en la construcción del edificio número 1 que hice en Villa Fátima, he obtenido para cargar el material después de que he excavado la retroexcavadora con cargadora frontal entrado y me ha resultado esta producción. Eso es lo que tendría que ser mucho más valioso que decir, le pondremos 10 kilómetros por hora, le pondremos 7, 8, 15. ¿Ve? Bueno, luego, ¿qué más me da ahí? Estos otros datos anteriores son para ingeniería mecánica, que el ingeniero mecánico lo sabe interpretar y para cuando encuentra alguna patología en los motores, puede él dar solución. Y aquí está el tiempo de ciclo de la carga nominal del cucharón. ¿Cuánto ha tardado en subir? 4.5. ¿Cuánto descarga? 0.8. Descenso vacío, 3.2. Total, 8.5. ¿Qué unidad? Segundos. Es lo que han hecho midiendo estos equipos. Y va aumentando la capacidad y miren, va aumentando también 11, 11 y 11. Porque son más grandes. Es la más chiquitita y va subiendo a la más grande. ¿No? Bueno, ahí es el ancho, el espacio libre, capacidad del tanque de combustible, también me interesa, porque me va a determinar si estoy lejos, cuándo debo llenar el tanque. Solamente había tenido 93 litros. Si su producción es su consumo 20 litros por hora, entonces no tengo más que 4 horas que debería estar llenándole el combustible. Si es 10, ya tengo 8 horas. Cada día debo mandar combustible o tener en obra un depósito de combustible para cargar todos los equipos allá. Esas son las capacidades que tenemos, ¿ya? El tanque de combustible y estos otros que para el ingeniero mecánico son muy útiles. Vamos bajando rápido y ahí tengo más modelos. Y ahí están todos los modelos, lo que hemos estudiado. Ahora aquí tenemos las cargadoras de ruedas en específico que estamos viendo. Y aquí viene de un acoplador especial, llaman, porque me va a determinar aquí el tipo del cucharón. Y había habido 3 tipos grandes: uso general, uso múltiple, ¿no? Y aquí algunas recomendaciones para material ligero. Entonces, ¿qué tipo de herramientas de corte tengo yo? Entonces, aquí hay sin accesorios, con cuchillas empernables, con dientes empernables que se pueden utilizar en este tipo de cucharones. De uso múltiple también tiene algo parecido y en el material ligero solamente hay cuchillas empernables. ¿No? Aquí ya me da la capacidad del cucharón. Miren, capacidad del cucharón. Aquí está. Y aquí están sus valores. En cualquiera. Toditos tienen, en este caso, 0.6. Solamente esa otra entra con 1. Entonces, ahí está. Al ras, 0.48. Y colmada se supone 0.6. A ver. 0.6 entre 0.48, ¿cuánto les da? 0.6 entre 0.48. 1.25. Entonces, ¿qué quiere decir eso? María Eugenia, ¿qué quiere decir? Que he sobrepasado 25% de alzaz, me está dando la capacidad del cucharón colmado. Está colmado. ¿Ve? 25%. Entonces, es una pauta para el proyectista. Luego, el ancho del cucharón
porque dependiendo del ancho, pero fíjense, la mayoría de los cucharones tienen cerca de 1,80 y este está cerca de 1,90. Este sería, capacidad nominal, capacidad RAS, es muy importante, y este ancho también para ya ver si hay facilidad, accesibilidad a las pilas, a la forma de cargar, etc. Las longitudes y demás me van a dar todas otras características o parámetros que me podrían servir o no en detalle en cada una de las obras. Pero aquí hay un peso de la orden en orden de trabajo, en operación, y aquí me está dando valores de 4,4 toneladas, 4,5, etc. ¿Ya? Entonces eso es lo que debo ver. A ver aquí, ¿no? Aquí hay otros datos, si va a cambiar el peso, por qué puede ser, si tiene esas características, puede cambiar en más o en menos, pequeños kilogramos. ¿Por qué? Porque siempre allá todo se calcula. Aquí también nosotros podemos calcular, ¿ya? Y aquí dice cambio en el carga límite de equilibrio estático articulado. Puede cambiar en ese bamboleo que hay, porque tiene, al cargar con un cucharón pesado, carga pesada, atrás debe tener un contrapeso y ese contrapeso puede ir variando en función de lo que han hecho las pruebas en laboratorio. Nosotros para operaciones eso no lo consideramos, salvo que se mueva demasiado en el terreno y nos demos cuenta, lo llamamos al mecánico. Entonces, ahí está, habíamos visto nosotros esta máquina, la 904H, pero pueden haber bastantes otras también. Y ahí está, esta es para el 906, y así voy obteniendo una serie de tablas que, de acuerdo a la máquina que yo tenga, voy a poder yo utilizar. Aquí hay otro tipo de portaherramientas integrales, información sobre el rendimiento, longitudes de horquillas, espacio libre, etcétera, que no nos importa mucho, salvo el peso en orden de trabajo, que en algún momento podría ser de utilidad para el análisis. Y ahí estamos, ¿no? Miren, no cometen no olvidan ningún detalle. Esos cambios de peso los van registrando para cada uno de las máquinas y para que puedan ser analizadas por uno que entre en detalle de investigación de cada un equipo para compararlo con otro. Horquillas. Y aquí van hablando. Ahí, miren, seguimos con diferentes modelos. Ya, aquí seguimos. Bueno, como verán, para todos los equipos hay, y si no encuentran, tienen que buscar un manual anterior o, en último caso, posterior a este, digamos, 42, donde pueden aparecer los datos de la máquina que están ustedes utilizando. Bueno, ahí está. Y bueno, aquí hay una serie de tablas que nos vamos a ver esos 10 minutos que nos permite, miren aquí. Ahora, aquí vienen las dimensiones de la máquina que nos dan para cada máquina que hemos visto. Eso ya los conocen, para ver qué altura, G está alrededor de 8,16 está. Esto nos interesa también, pero les he dicho que eso son estándares de fabricación. No voy a hacer una máquina que solamente trabaje con determinadas volquetas. De ahí entran las ISOs, las SAE, todo que regulan la fabricación de estos equipos. Miren, ahí están con los accesorios también que tienen, qué altura pueden mover, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, moviendo con este montacargas aquí, solamente tengo una altura de 5 metros más o menos, 4,93. Ya no los 6 que tenía con el otro caso. Entonces ahí está, cómo puede moverse.
¿no? Con cómo se mueven los brazos cuando tienen un accesorio diferente. Y aquí entramos a la definición de las especificaciones para cargadoras frontales. ¿Qué significa tiempo de ciclos hidráulicos? ¿Qué es fuerza de desprendimiento? Y aquí analizan cómo es para que nosotros sepamos de las características de operación, pero son mecánicas estas características para que puedan ser considerados por los ingenieros mecánicos. Ahí está todo cómo vamos a operar y hasta llegar ya ahora a la parte civil, que está en la 997. Ahí está la clasificación según SAE, las alturas de descarga, cómo se selecciona una máquina, y aquí está el método para seleccionar la máquina adecuada, determinar la producción, cómo se determina, ¿no? Aquí, ¿cómo determinarían ustedes que, por ejemplo, necesitamos 300 toneladas por hora? ¿No? Nosotros calculamos el cronograma preliminar que estamos haciendo. Tiene todo sentido lo que les estoy enseñando. No estoy invadiendo ninguna materia adicional a la nuestra. ¿Los estoy preparando para otras materias? Sí. Pero aquí, ¿cómo yo determino que necesito 300 toneladas por hora de mi cargadora frontal? ¿Cómo? A ver. Toneladas quiere decir un volumen. En este caso, peso para minería. Y hora, tiempo. Entonces, ahí está. Tengo una cantidad de materiales, ¿no? Digamos, 3,000 metros cúbicos y tengo el plazo de ejecución que lo he asignado en mi presupuesto preliminar en base a otras obras aproximadamente, por decirle, 10 días, 80 horas, ¿no? Es 80 divido, ya me va a salir una producción que más o menos requiero yo para cargar el material, si es discriminado el carguío en un ítem específico. Si forma parte de un ítem de excavación y carguío, tengo que tener cuidado también de que esa combinación de cargadora frontal con unidades de acarreo me dé estos 300 toneladas por hora como producción de la flotilla. Entonces, a priori se debe cuantificar esa producción que yo requiero y luego se la ajusta. Tiempo de ciclo, ¿han entendido ese cálculo? Por eso hacemos cronogramas preliminares. Y luego harán ya un cronograma como Dios manda y aplicando el Microsoft Project o algún similar programa, o en el mismo Quark y en el Presscom tienen también aplicando PERT, aplicando CPM, aplicando Gantt. Hay. Entonces, para algo aprendemos todo eso, ¿no? En otras materias. Tiempos del ciclo del cargador, ¿cómo voy a estimar? Cuando se acarrea, dice, material granular suelto en un suelo duro y liso, se considera razonable un tiempo básico de 0,45 a 0,55. ¿Cuánto hemos tomado en el empírico? 0,35 a 0,45. Bueno, si quieren, tomamos 0,45 más 0,10, 0,55 cuando estoy tratando con un acarreo del material. Entonces, miren, puede definir. Ahí vienen los factores de tiempo, voy leyendo y esto tienen que leer. Aquí voy viendo a este tiempo de 0,45 y 0,55, yo puedo bajar si es un manipulador de materiales. Si los materiales son mezclados, tengo que aumentarle 0,02. Si el material es de 3 milímetros, o sea, un octavo de pulgada o 3/4, le bajo a 0,02. O sea, si era 0,45 menos 0,02, 0,43. Y así puedo ir. Yo estoy apilando para transportar, ¿no? Y ya sea para un transportador o topadora, dice menos de, estoy apilando. 0,01 le aumento.
Si voy a descargar al camión, le aumento 0,02. Entonces hay que, el 0,35 no está mal cuando tenemos y acarreando 0,10 más a 0,45, pero podemos aumentar una cantidad razonable de acuerdo a ese análisis que me da un manual de Caterpillar. La eficiencia en el trabajo estará dada en ese tiempo también, cómo voy cargando camiones según los modelos, carga útil requerida para el ciclo y cómo voy seleccionando el cucharón. ¿No? Lo ideal sería que yo pida un número de máquinas que yo requiero, que he calculado todo para mi obra. ¿Será posible en general eso? No, no es posible. Salvo que sean que yo tenga que comprar los equipos para una obra determinada. Ahí cambia. Ahí sí que tengo el reto de dimensionar bien para que con esos equipos nuevos yo pueda tener éxito y ganancia prevista en la ejecución de este proyecto. Y ahí están los ejemplos, los dicen de por sí, los podemos revisar en JTP, si es que ya están practicando esto ustedes. Y hay ábacos. Aquí estos ábacos, ¿cómo podemos utilizar? Los ábacos son nomogramas en este caso porque voy colocando así por filas verticales en los 1 para hallar la carga útil y el tamaño del cucharón, ¿no? Ciclos por hora, producción por hora, uno los dos y me pongo aquí. Obtengo la carga útil, cucharón, ¿qué le pongo? 0,90, 0,80, 0,95, 1 y me sale el cucharón de 3,2 metros cúbicos, el que se requeriría con estas características de los ciclos por hora, que sería C sobre TC, y la producción por hora obtenida o qué carga útil se quiere. Entonces, se dan cuenta, aquí están las definiciones de estos A, B, C, D, E, para que podamos interpretar. Luego utilizo el siguiente con la carga útil obtenida y obtengo hasta obtener las toneladas por hora de producción. Son homogramas que se hace para gente que es técnica, pero no tiene los conocimientos, inclusive computacionales, que tenemos los profesionales en ingeniería. Que esto se ha reducido a hacer programas y utilizar ya softwares que me hacen este trabajo. Esto propiamente solamente es ahora a título enunciativo que demuestran cómo se podría calcular o cómo me podría dar la idea para hacer un software de eso. Y aquí está la selección de la máquina, según los accesorios, y ahí voy viendo todo cómo voy a calcular. Y hay ejemplos de los accesorios que tengo y aquí cómo voy a poner ejemplos que me podrían, qué herramientas me deben recomendar. Por ejemplo, en este ejercicio, que es un contratista que va a atender alcantarillas y tuberías de agua. Entonces, ahí es un ejemplo cómo voy a utilizar lo anterior. Aquí están cómo están los cucharones, qué características tienen, qué facilidades de cargar y sus especificaciones. Y ahí miren, es completo este análisis y aquí me dan las características de los cucharones. ¿Ya? Y ahí están la capacidad desde cuánto a cuánto hay de ese modelo, si es ese tipo de cucharones que tengo. Y aquí miren cómo varía hasta aquí. Hay cualquier cantidad de variaciones que yo puedo tener. Esto lo podríamos utilizar. ¿Listo? Bueno, ahí está. Y voy viendo, sigo con unos modelos y sigo yo elaborando los cargadores con estas tablas que son similares, pero para cada uno de los modelos. Está, seguimos con la misma tabla. Y aquí vamos viendo para algunos elementos que utilizamos adicionales en cada uno de ellos.
pero ya toma la cantidad, la densidad del material para obtener en este modelo la capacidad de cucharón que necesitamos. Esa es la gama que nos presenta. Entonces tendremos que ver cuáles son las más adecuadas en función a la densidad. Esto es más, se utiliza mucho más porque nosotros tomamos casi tierra común. En minería se tiene que analizar esos efectos. Y ahí están los mismos con otro tipo de abaco, que este es el mismo, parecido, pero te da los mismos valores entrando. Y aquí te van seleccionando los cucharones en función de lo que tú vas a poder ver, ¿no? Aquí está a la izquierda la densidad del material, está en todo esto, esa línea, y a la izquierda tenemos las características de cada uno de los accesorios que tenemos y el uso que se le da en la siguiente columna. Y ahí podemos entrar de acuerdo a esto que nos aconseja cómo se sumen el Caterpillar. ¿Ven? Y vamos a llegar al final. Entonces aquí viene así, aquí lo vamos viendo. Y hablamos del tiempo de desplazamiento. El tiempo de desplazamiento que nos van dando es vacío y lleno. Ya, aquí está vacío el 966K, aquí cargado el 966H, cargado el K. Entonces, para cada uno me dan cargado y descargado. Aquí el porcentaje de pendiente hemos llamado la pendiente compensado de resistencia total. Y aquí la distancia que estoy recosiendo, acarreando el material, 20, 30, 50, 100. No podemos llegar a 250 cargando así. Sería una pérdida de tiempo que 2 cuadras y media esté moviendo con la carga ahí. Pero por algún caso de minería se puede dar. En una obra no es aconsejable, civil, ¿no? Y ahí voy obteniendo el tiempo, que es en base a todos los datos que nos habrían dado anteriormente. Ahí están los tiempos. Vamos a hacer alguna comparación en JTP, si ustedes ya presentan igual. Y aquí esto lo conocen, parecido al que camiones fuera de carretera, donde voy a obtener la velocidad, aquí la fuerza de tracción o tracción disponible, y en función de la pendiente compensada. Pendiente más rodadura. Esa es la pendiente compensada, resistencia total, expresada en porcentaje. Ya está para cada uno de los equipos. Hay esa fórmula de tiempo y también va a haber de producción. Esto para poder obtener la velocidad y yo puedo estimar esos valores. Aquí entonces llegamos propiamente al final, donde Caterpillar ya me presenta y ya me pasó a orugas, es similar, pero aquí la última tipo, aquí hay 2 tablas muy importantes, esa que estamos viendo ahorita pasar, pero aquí hay otra más. Ya nos dan aquí. Aquí ya me dan tablas de producción. Fíjense, aquí tengo tamaño del cucharón, digamos de 2 cubos, ¿ya? Y el tiempo de ciclo que he estimado con las tablas anteriores, por el método que yo tengo. Digamos, dice que estas que no están pintadas son las producciones medias. Entonces aquí de 2 a 0,50 minutos el tiempo de ciclo, entonces yo tengo aquí 240 metros cúbicos por hora. Pero de 60 minutos. Entonces, ¿qué debo a ponerle a estos 240? Es el PM que me estarían dando con la clase que hemos hecho inicialmente, la fórmula de la derecha.
PM por FC. Ahí yo tengo 240 metros cúbicos por hora y es multiplicado por FC. Pónganse, como dicen los mexicanos, no conozco todo el análisis, le pondremos 0.50. Estoy con unos 120 metros cúbicos por hora reales que mueve esta máquina. ¿Ya? Con un cucharón de 2. ¿Sí? Puede bajar hasta 184, como vemos aquí. La mitad de esto sería 92, más o menos. Entonces, de 120 a 92, estamos hablando de unos 100 metros cúbicos por hora. Sueltos, que no me dice otra cosa. Entonces, lo mismo, pero mucho más reducido, lo aplicamos para cargadoras a orugas y esta tabla nos da por lo menos un valor para que nosotros no nos disparemos generalmente para abajo, considerando muchos factores de corrección, o para arriba, siendo muy optimista en esos factores de corrección. Nada más. ¿Alguna pregunta? Aquí concluiría esta clase y solamente complementando 2 minutitos con una paciencia de 2 minutos más, ver la especificación que tenemos de Komatsu. Y en Komatsu vamos a ver lo bueno que ellos calculan la productividad ya para todos los equipos, para topadoras, para cargadoras frontales, cargadoras de ruedas y de orugas, excavadoras hidráulicas, camiones fuera de carretera, motoniveladoras y compactadoras. Aquí está. Entonces, si yo analizo, aquí entraré a esto, entonces ahí está. Miren la fórmula. Q igual Q por 60 por FC sobre C. Este es FC. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Estoy obteniendo la producción que es muy parecida a la empírica. Y aquí solamente tengo que ir viendo qué factores van tomando. Aquí K me toma factor de llenado y aquí me dice si es fácil de llenar hasta difícil de llenar, puede cambiar desde 1 hasta 0,9 si es a orugas, 0,8 si es a ruedas. Y aquí me dicen, a ver, para considerar esto, considere estas condiciones. Y eso está en inglés, ¿ya? Voy a buscar, yo tengo ya traducido esto, pero no he podido encontrar, ya he buscado en mis... Tengo un desorden aquí, que han hecho algunas reparaciones en mi oficina y en mi casa, entonces es un lío. Y ahí están los tiempos del ciclo, cómo se va calculando. Todo lo que hemos hablado está resumido en inglés, pero aquí en Komatsu. Komatsu, cómo va poniendo, si es en este sentido, B, o es perpendicular, qué características tiene, si es en B, si es en perpendicular. Y ahí está. Ahora, si dice que cargo y acarreo, ya me dice cómo debo calcular el tiempo de ciclo con acarreo. ¿Ya? Y ahí está las velocidades que yo voy a ver, de 10 a 23, de 10 a 18, siempre 10 ponen, ¿no? Y no subimos más de 20, 23. Y el tiempo fijo, aquí me lo estiman. ¿Cómo voy a obtener el tiempo fijo? Y aquí está T1, T2, T3, T1, T2, T3, ¿cómo voy a obtener? Y aquí, a ver si analizo, en el caso extremo, 0,75 le pondré, más 0,15, 0,90, más 0,10, 1, 1 y otra vuelta 0,15, 1,15 sería el máximo tiempo fijo. Y el menor sería 0,60, 0,75, 0,95, 1,05. ¿Ya? Es el tiempo fijo que calcula así como la eficiencia, hemos dicho factor de corrección, que ellos son muy conservadores, nosotros tendríamos que ver. Miren, eso es todo lo que se puede ver utilizando los manuales de Caterpillar Komatsu y el método empírico.
¿Alguna pregunta para César? A ver, Cabrera, ¿tienes alguna pregunta? Para Eugenia, Carlos, vamos. ¿Se Ya se entiende? fueron. No, ingeniero, está bien, se entiende. Ya, ok. Bueno, prepárense para el examen, ¿no? No va a ser difícil. Lo único de producciones que va a entrar son los conceptos generales, ¿no? No voy a poner, por ahí, si el ejercicio pongo es demasiado sencillo, sería el de producción, si hay alguno. Pero más es la parte que hemos visto hasta ahora. ¿No? Creo que ya han afianzado y convendría que les pregunte para que hagan buena ley. Costos horarios, puedo tomar un costo horario completo o puedo dar un pequeño problema de una parte. Calcule que el PIA de esto, calculo el consumo de combustible para eso, compárelo con este otro, no sé, algo así, para que no estén poniéndome toda la hoja, sino calculan con la hoja Excel si es que es necesario o lo hacen a pulso. Solamente de lo que les he pedido utilizando todas las herramientas de hojas Excel, apuntes, manuales, etc. Entonces, para estudiar, aconsejo, ordenen sus cosas, porque va a ser con laptop, ya, ordenen todos sus manuales, ordenen sus hojas Excel, que es la de 31, la CAT, el empírico, el Komatsu, que todo esté listo. Entonces, no les voy a sorprender, sino les tomaría lo que en la vida profesional van a pasar ustedes. Nada más. Y en la parte de adelante, que hemos visto resistencias y tracciones, también algunos problemitas de qué es una resistencia total, resistencia a las soldaduras, resistencia por pendiente, como o las tracciones utilizable, ¿no? Y las requeridas. Entonces, con eso creo que están preparados para sacarse una excelente nota. Traten de sacarse excelente nota. No puede ser que aprueben con 51, 55. Saber es aprobar con 80 para arriba. Y así va a ser el examen para que tengan la posibilidad, los que han existido, estos 40 o 50 que siempre vienen, tengan una buena performance en el examen. ¿Listo? Y los diferencien de la gente que no viene. Que dicen, ya es repetido, es fácil, pero luego se vuelven a reprobar porque se les pregunta algo que no han podido captar con mucha paciencia y conocimiento, ¿no? Así que, por favor, esmérense y el examen es en la noche a partir de las 18, presencial. Me tienen que asignar ahora, voy a hablar para que me asignen las aulas. Es la 500, ¿qué me han dicho? 506, creo que la que frente a la dirección de carrera, que era la 503, así denumerada, y otras dos más me darán si hay un número que llegue a los 80 alumnos, que no creo que pase, porque los que prueban fortuna ya no van cuando ven el examen, que tiene cierta dificultad. Listo, nos vemos, que Dios los bendiga y que tengan una linda jornada toda esta semana que falta. Chao, chao. El viernes, Inge. Hasta el viernes, que les vaya bien. Chao, chao. Chao.